Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Yo soy Gus Walker, les doy la más atenta y cordial bienvenida a este video demostrativo en el cual vamos a abordar el tema de un reproductor combo en formato VHS DVD fabricado por la marca Zenith, que de antemano déjenme decirles que es un equipo que la verdad me sorprendió bastante por la calidad que tiene para leer los discos DVD. Es bastante efectivo. La verdad, hay otros equipos que sí se batalla para que lean los discos, y en este la verdad puedo decir que más te tardas en introducir el disco que en lo que lo reconoce. ¿Ok? El modelo correcto de este equipo es XBV713, el cual tiene 4 cabezales con sonido hi-fi stereo para lo que es el VHS, escaneo progresivo para el DVD, así como calidad de sonido Dolby Digital, compatible con Compact Disc, con archivos Windows Media, con discos regrabables también, y por supuesto, ¿qué otro más? Bueno, es compatible con lo que son archivos MP3, ya sean disco grabable o regrabable también. ¿Ok? Igual puedes tener un disco, me parece que es DVD, eh, con música MP3. ¿Ok? El único detalle que encontré en este equipo es que curiosamente cuando tú enciendes este equipo no se ve nada absolutamente de dígitos en el panel. Entonces la estética, la verdad la estética está muy buena, está muy bien, y conste que eso todavía no lo hemos sometido a limpieza, lo cual, bueno, ya una vez que esté sometido a ese proceso va a quedar mucho mejor, con mejor vista. Pero así normal como está, la verdad sí se ve bastante bien. ¿Ok? Bien, entonces vamos a encender el equipo. Ok, y como dije, no aparece ningún dígito, ninguna instrucción en el panel, lo cual sí es bastante raro. En el televisor se torna todo azul y se entiende que, bueno, en este caso se quedó en el formato VHS. Entonces vamos a expulsar la bandeja del DVD. Ahí está la bandeja del DVD ya afuera y sigue sin aparecer ningún dígito. Ok, o sea, lo único que yo sé cuando el equipo está encendido, vamos a apagarlo. Ahí está apagado. Ok, está el botón de apagado. Vamos a echarle un vistazo aquí los botones porque así no se ven. Así rapidito, mira. Botón de encendido apagado, de grabación. ¿Cuál es el origen? Input es para seleccionar la línea de entrada de audio y video número 1, la número 2. Botón de expulsar la bandeja del DVD. Mientras que en el bando del VHS o del VCR vamos a ver el botón de expulsión para VCR, controles de reproducción, adelantar, retrasar, play, stop, seleccionar el formato, la línea de entrada para audio y video número 2, el modelo que ya les mencioné también, ahí está. Y bueno, una estética bastante buena de este equipo. Ok, entonces bueno, lo único que sé, por ejemplo, que cuando enciendes el equipo, la única forma de saber si está encendido es, por ejemplo, mira, tu televisor, o bueno, en mi caso, mi televisor así aparece cuando está sin señal. Está encendido el televisor, pero no hay señal de ningún dispositivo. Voy a pulsar el botón de encender, apagar el equipo, y ya, cambia azul. Ya con eso ya sé que está encendido, a pesar de que no me muestre ningún dígito en el display. Ok, entonces, bueno. Considerando eso, vamos a ir con lo que dijimos de la lectura de películas DVD. Ok, y vamos a comenzar con, mira, voy a poner una película que en la mayoría de casos hay otros equipos de reproducción que sí les ha costado trabajo leer esta película. Ok, voy a comenzar con esta película original. Vamos a reproducir unas cuantas originales y otras cuantas tanto
copias como originales también. A ver, vamos a darle entrada. Ok, ahí lo está leyendo. Voy a cambiarle, ahí está, solito se cambió. Ahora sí ya está la interfase de DVD. Ya detectó la película de volada. Ok, ahí está. Entonces en este caso, ahí está ya reproduciendo. Ahí está reproduciendo, ok. Vamos a quitarle un poquito el sonido por cuestiones de copyright y aparte para que me escuchen bien. Ok, ahí está reproduciendo. Ok. Ok, ahí está reproduciendo muy bien todo. Y hasta ahí vamos a dejarlo, ok. Vamos a sacar el disco. Generalmente esa película hay algunos equipos que sí les ha costado trabajo leerla, y en este la verdad es bastante rápido como la detectó. Okay, entonces esa es una de las cuestiones que tiene ventaja este equipo, que es excelente para leer las películas. Ok, vamos a ir con otras originales que tengo aquí también. Por ejemplo esta. Y ahorita van a ver qué rápido lo va a leer. Esa es la interfase del DVD. Está, avisos de antipiratería, etcétera, etcétera. A ver si podemos saltarlo o no. Ok, pero ya ahí ya lo está leyendo prácticamente. Ok, ahí está. Voy a poner el sonido para que vean. Ahí está. Ok, este es el menú de la película. Hasta ahí lo vamos a dejar. Hasta la película allá afuera. Ok, ahora vamos a ir con otra película original. Ok, ahí está. Sigue sin aparecer nada. Es un detalle que tiene este equipo, que el display no funciona. Y ahí está, ya lo detectó otra vez. Ahí va a aparecer el contenido. Ok, igual hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a ir con otra película también que es original. Es de las que siempre uso para demostrar aquí los aparatos. Y ahí va también, ahí ahorita lo va a leer. Ahí está, ya la detectó. Avisos antipiratería. Ok. Ok. Vamos a darle playback. Y vamos a adelantar episodios de esta película. Chequen las pulsaciones bien rápidas y cómo se va hasta el capítulo 16 de 29 sin problema. Algunos equipos se traban en cierta parte y este no, la verdad no se traba en ningún punto. Mira, 23 de 29, 25 de 29. Okay. Ahora de reversa, capítulo 12 de 29. Otra vez, capítulo 5 de 29.
número 2 de 29, otra vez hacia adelante, 12 del 29, ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Ahí, como pueden ver, sin problema prácticamente el DVD puede leer cualquier película, siempre y cuando obviamente sea región 1. En este caso, este equipo, como viene de Estados Unidos, es región 1. Ok, vamos a leer esta película que es copia. Y ya rápido, ahí está el menú, ya lo leyó. Rapidísimo. Ok, le vamos a dar lo que es playback. Estoy batallando aquí con unas cajas. Vamos a adelantar episodios. Igual, vean ustedes la rapidez con la que se va saltando episodios. Okay. 34 de 44. Vamos a saltar más episodios. 40 de 44. Regresamos. Is destroyed. My life is over. Capítulo 12 de 44. El 7 de 44. Ok. Ahí está. Ok, hasta aquí vamos a dejar el formato DVD. Ok. Ahora vamos a ir con lo que son los VHS. Vamos a cerrar la puerta y viene lo que es este cassette. Okay. Vamos a darle playback manual porque no es original. Ok, en este caso sí hay que darle cambio de formato con el último botón de todos ellos, el último de la derecha, ya se cambia a VHS. Ok, está VHS. Hay que darle play. Special Forces and Elite Tactical Operations. Great time to run. You're afraid of heights. Top Shot, Tuesday at 10 on History. Ok. Vamos a cambiar otra vez a formato. Bueno, voy a sacar el cassette a formato DVD. Me parece que sí se cambia solito cuando está. A ver, vamos a darle aquí. VHS. Cuando el VHS es original, sí lo reproduce de manera automática. Y me parece que sí se cambia se cambia a modo VHS. Pero solamente que sea película original. Sí, efectivamente, vamos a sacar ahorita una película original. Mientras tanto que reproduzca aquí el VHS, seguimos. American Restoration is all new Wednesday at 10 on History. When it comes to home insurance, surprises can be a little scary. And a little costly. That's why the best agents present their clients with a lot of options. Because when it comes to what's covered and what's not, nobody likes surprises. Ok, hasta aquí vamos a dejar el... Space junk falling from the sky? Okay. We covered that. Vamos a regresarlo un poquito. Un poquito más rápido. Listo. The big question is, Rick, does it work? That's always a big question for me. But another gets me pumped. I'm gonna ask you. Ok, hasta aquí.
Vamos ahora con una película original. Voy a cambiar a formato DVD. Okay. Ahí pueden ver que está otra vez en formato DVD. Aparece el logotipo. Y vamos a probar con una película original. Como es original, solo se debe poner en play. Ahí está. Solo se cambió. I, madam, am the king's major domo. And that would make you... Who's your king? Do you know what we do to kings who step out of their kingdom? Puh, you can't do anything to me. Technically they can. We are on their land. But Zazu... Ok. Vamos a ir con otra película original. Ahí sin problema. Entonces, por ejemplo, si estás reproduciendo DVD y tu película VHS es original, de forma automática se va a cambiar. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si estamos reproduciendo una VHS y yo quiero reproducir un DVD, vamos a hacer la prueba. Vamos a poner un DVD original. Y de estar en VHS con toda la pantalla azul, solito se debe de cambiar a DVD ya una vez que lea la película. Y ahí está, prácticamente ya la detectó. Listo, ok. Vamos a cambiar a modo VHS. Voy a repetir esta misma prueba, pero con una película que sea copia, a ver si solito se cambia. Seguimos en VHS, la película copia ya se introdujo y efectivamente sí se cambia solo al detectar que hemos introducido un DVD. O sea, este equipo le da prioridad, aparte de que es excelente para leer las películas, le da prioridad a al material que hemos apenas insertado al equipo. Ok, entonces vamos a darle aquí. No hay cassette. A ver. Ok, vamos a ir con este cassette. Están en formato DVD, automáticamente cambia a VHS. Ahí está. One answer. I only want one answer. Where is the ultimate treasure? You. Por ejemplo, cuando adelantamos en el VHS, me parece que hay un ruido. Vamos a ver si es verdad. No es normal. Es un ruido normal ese. Pero por ejemplo, cuando estamos haciendo playback y adelantamos durante la reproducción, se escucha ese ruidito de fondo. Muy leve. Ok. Ya cuando se está reproduciendo la película, no se escucha. Ok. Sacamos. Y vamos a ir con un tercero y último cassette original. Ok. Tercero y último. Recent refurbishing added a new torch with 24-karat gold leaf to enhance the illusion of illumination. Those who passed under the shadow of the torch came in search of... Ok, listo. Ok, vamos a sacar el VCR. Usamos el DVD también.
Ok, no había nada aquí en el DVD. Listo. Ok, pues bueno, esa es la manera en cómo este equipo está funcionando. Para lo que es la lectura de discos DVD, tanto originales o copias, lo está haciendo bastante bien, con mucha rapidez. Una rapidez en el reconocimiento de las películas muy pero muy destacado. Asimismo, la reproducción de las cintas con excelente calidad de audio, de imagen también, todo como acaban de ver. ¿Okay? El único detalle, les digo, que presenta este equipo es que el display no aparece ningún dígito. ¿Okay? Vamos a apagarlo y procederemos a lo que es la desconexión. Vamos a desconectar todo. Ok, vamos a desconectar todo para mostrar lo que es el número de serie y datos también, como la fecha de manufactura, las conexiones como están también en la parte de atrás. Es un equipo, la verdad, que físicamente y estéticamente está muy bien, se siente muy sólido. A diferencia de Sony, que es bastante delicado, y otros más son muy delicados, pero este es un equipo bastante sólido. Ok, está. Entonces vamos a ver las conexiones aquí, salidas y entradas, audio y video, tipo RCA para componente, salida de audio tipo coaxial. Estas, a ver, voy a ver aquí un poquito que dice: son exclusivas para el DVD. Lo que son componentes es solamente para el DVD, y este que dice coaxial también. Todos ellos, estas dos son para el DVD exclusivos. Las salidas en esta segunda o la columna aquí que estoy señalando es para ambos, para DVD y para VCR. Pero todo esto es solamente para DVD, estas dos columnas. ¿Okay? Igual, esta salida es exclusiva para DVD. Ok, Super Video. Fecha manufactura marzo 2008. El número de serie terminación 570. Ok, ahí está. Ok, y aquí pues la etiqueta del fabricante es región 1. Ahí para que no digan que no les digo uno que no les dice qué región es. Región 1, fabricado por Zenith. Modelo, ahí está. Ok, y bueno, tanto en la parte frontal como en la parte posterior están muy bien preservados. Este equipo se siente muy sólido, tiene una muy buena estética, y pues el único detalle que no afecta, como ya vieron, su rendimiento es solamente el display. Ok, para ello pues te tienes que guiar con la televisión. Cuando le pulsas el botón de encendido apagado, de repente la televisión va a cambiar su color a todo azul, indicando que ya está en funcionamiento el equipo. Ok, bien, pues llegamos al final de este video. Espero les haya sido de utilidad. La verdad, como les digo, este equipo de Zenith es bastante recomendable. Ellos fabrican radios desde la época, híjole, cuando los radios eran de bulbos. Ok, más allá como de los 40 o antes, sí, antes de los 40. Si nos ha llegado a tocar aquí en el canal radios de bulbos fabricados por Zenith, buenísimos. Ya hace mucho que no volvemos a ver otra vez de ese tipo de radios, y cada vez se van a escasear más, pero este equipo, la verdad, cumple con lo que uno puede esperar y hasta más, porque les digo, los DVDs los lee bastante bien, muy rápido. La mayoría de equipos ya de ese entonces, pues ahorita actualmente sí se tardan unos segunditos de más en reconocer las películas. Okay, y este equipo pues sí es una señal de que su láser
está funcionando casi como si estuviera nuevo. Ok, pero bueno, ok, ahora sí llegamos al final de este video. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y estén al pendientes de nuevas actualizaciones que vamos a tener aquí en el canal. Ya vienen unos videos de un par de equipos, combos reproductores de DVD VHS, pero que tienen con la función de grabar. Son grabadores y reproductores que está bastante interesante también estos equipos. Ok, bien, pues ahora sí me despido. Yo soy Gus Walker, muchas gracias por su atención, les deseo que tengan un excelente día, nos vemos hasta la próxima, bye bye.